¡Fuera de acá! Bienvenidos mis Jules a vuestra, que simplemente quería hacer un comunicados para que sepáis que he abierto una nueva lista de reproducción que se llama Diálogos de Foro Coche, que imita claramente los diálogos de Platón, porque somos una escuela basada en la filosofía. De esta forma, cuando yo abra un hilo en Foro Coches, no tengo que escribir una parrafada así, ni tampoco tengo ese miedo de que me cierren la cuneta por derivaros a algún vídeo para evitar escribir una parrafada así y que no podamos tener esas conversaciones en las que leeré vuestras experiencias y me servirá no solo para el canal, sino para también para los suscriptores del canal. Y también os servirá a vosotros porque vais a saber por qué hilos nos movemos y vais a poder dialogar y conversar con nosotros. Mis George, me preguntaréis, ¿qué haces con esta máscara? Para los que no lo sepáis todavía, cada lista de reproducción de la cabaña del druida tiene un profesor específico, pero como entiendo que cuesta mucho conversar con esta máscara, simplemente me presento, soy el profesor de parapsicología y esoterismo de la cabaña del druida y vamos a abrir un hilo especial que voy a pasar al director de la cabaña del druida que lo explique para que se le entienda mejor con su retórica. Bueno, el hilo que vamos a abrir hoy se llama la explicación de los orbes en la cabaña del druida. Y me preguntaréis, ¿qué son los orbes? Pues los orbes son unas anomalías que se pueden contemplar sobre todo con una cámara con flash durante las noches primaverales, durante todo el año también, pero sobre todo se concentran en las noches primaverales. Nosotros tenemos nuestra idea, nuestra hipótesis, hemos trabajado con ellos, los hemos incluso capturado mediante frío, la humedad se meten en la... o sea, mediante el rocío, que se puede conseguir en las noches húmedas de primavera, gracias al frío, las atrapamos y dan como resultado un rocío lechoso. En alquimia resulta que eso tiene unas propiedades que le decían leche de sirena porque tenía la leche de sirena, está contemplado en el patrimonio histórico, que tiene propiedades curativas, propiedades beneficiosas, propiedades celestiales, y la verdad es que haciendo los procedimientos de cómo hay que trabajar con ellos para la elaboración, como dicen los textos bíblicos, del maná, que es el elemento principal de la piedra de los filósofos, hemos tenido resultados, tanto es así que hemos salvado a una oveja de la muerte con su ingesto. Y bueno, también hemos, mediante esos procedimientos, acuerdo en una investigación, que juntamos esos orbes con elementos radiactivos ya depurados, unos gusanos que nos daban, que eran así, en cuestión de, no sé si fueron semana y media o 2 semanas, para que os voy a mentir, eso está en la investigación, por si el que quiera lo pueda ver, se pusieron así. ¿Qué pasa? Que hemos descubierto que, entre otras, tienen conciencia, que cuando quieren atraviesan las paredes, cuando quieren no, y nos llamó muchísimo la atención porque en parapsicología y esoterismo, ahora mismo, que es donde entra esta asignatura, en una noche de pues Halloween, siempre se la noche de los muertos y vivientes. se manifiestan más fuertemente cuando estamos en Vemos sesión, por que ejemplo, no, cuando en una ouija, cuando tenemos este tipo de sesión. Y en radiestesia, que es la comunicación con nuestro subconsciente para encontrar objetos y para encontrar muchas cosas mediante artefactos, como puede ser la raíz o el péndulo, gracias a los impulsos involuntarios de nuestro cuerpo que nos lo da el subconsciente, que ya si queréis interesáis, tenemos listas de reproducciones donde encontramos moneda antigua y yacimientos. Señores, no quería buscar oro, estaba enfadado por eso. Y al final encuentro el hueco del tesoro.
fósiles marinos. Hemos Bueno, encontrado ahora vamos, nos falta por que no encontrar el hemos campo encontrado. de espiritualidad. ¿Vale? Pues ponéis Vamos a el meterle mano, ¿no? ponéis el piso en el loquillo y sabéis cómo lo hacemos, que ya abriremos posteriormente un hilo sobre eso. Pero ahora nos vamos a centrar en parapsicología y eso. Si veis, en algún momento traspasa una línea determinada. de Punto A, de cosas parapsicológicas y extrañas que nos ocurren. este agua, que es la del azufre filosófico, se puede llegar a pensar en la calidad del agua, que es exactamente un agua vulgar. Pero cuando Que la da la fijamos, casualidad de que, por ejemplo, la noche de los muertos, veis claramente la línea el día de todos que los marca santos, del punto A al punto B, que es una pues, recta. pueden ver también Y como eso es debido sobre todo al número tanto del rocío como lo que contiene nuestra agua sulfurosa, es un elemento que también se aprecia en nuestro y rocío. lo digo en primavera, pero también Y además, claramente. en esa época del año que hemos marcado. Y queremos saber vuestra experiencia con los orbes, si lo habéis podido grabar también. Nosotros, claro, al atraparlo en el agua, pues hicimos experimentos con el agua y nos dimos cuenta de que, bueno, pues actúan de forma distinta al agua vulgar. Y nada, de que me contéis vuestras experiencias. Y si os ha pasado, por ejemplo, yo cuando me concentro en que quiero que estén los orbes, no están en el ambiente, quiero que vayan hacia mí, pues tío, se vienen hacia mí, ¿sabes lo que te digo? Y muchas veces se golpean contra la cámara y se quedan ahí en la cámara, bueno, un espectáculo. Y encima es que esto está dentro del patrimonio histórico y es lo que solo podéis ver en esta lista de reproducción, que está en el patrimonio histórico y que la Biblia habla mucho de ello, se asemeja al Espíritu Santo. Bueno, tened en cuenta que según la definición de Wikipedia, pues es luz, ¿vale? Son corpusculitos, como decían también los alquimistas, de luz. Y la luz está relacionada con los ángeles, ¿no? Son luz blanca que baja, ¿no? Y también con las hadas, lo que se decía en el polvo de estrellas, que el polvo, o sea, la luz, ¿no? Que deja caer las estrellas y que se recoge en el ambiente, o en los bosques o en el campo, que precisamente las láminas de alquimia, cuando se van a recoger rocío para conseguir los orbes, lo manifiestan. Entonces quería saber, a ver, si habéis tenido experiencias con ellos y si habéis manifestado una carga energética más grande en el ambiente al trabajar con ellos, porque eso nos ayudaría a seguir indagando en estos procedimientos. Y ya, pues a medida que se vayan abriendo hilos, os lo haré saber aquí. Y la verdad es que en el día de hoy, poca cosa más, mis chus. ¿Os apetece? ¿Huevos quieres? Y así podemos aprender todos de estas experiencias, porque no os olvidéis que solo de las cenizas de este sistema podrido, resurge un nuevo orden. Y si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,